Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura. La hora de la verdad es cultura. Somos cultura. De la cultura, Cindy. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Así es, Lemar. Estamos escuchando precisamente la marcha eslava de Tchaikovsky. Está interpretada por el Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles Simón Bolívar de Venezuela, que la semana pasada pues se reunieron en la Plaza de Armas de la Escuela Militar en Caracas, una plaza inmensa, 12.000 músicos de este sistema de orquesta para poder optar por el récord Guinness a la orquesta más grande del mundo. Y efectivamente 12.000. Se ganaron el Es una barbaridad, 12.000 personas. 12.000 personas, desde jóvenes mayores de 14 años hasta pues los adultos, ¿no? Ya la orquesta de adultos. Estos 12.000 músicos hacen parte del sistema y bueno, estuvieron dirigidos por un también el director musical profesional, porque era uno de los requisitos, ¿no? Para poder ganarse el premio. Bueno, el premio no, el reconocimiento, porque al final es un reconocimiento que del récord Guinness, digamos, el récord original o el que debían superar fue uno hecho en el 2019 por una orquesta rusa, más o menos unas 8.000 músicos, y bueno, en este caso 12.000. 4.000 más que el récord anterior. Sí, señor. Bueno, a mí la verdad sí me dio mucha alegría, mucha emoción, pero de todas formas mucha polémica frente a este evento o a este, digamos, a este récord que se le dio a la orquesta, pues tú sabes que es un sistema del Estado, es un sistema de orquestas y coros del Estado. Estaba participando obviamente parte del gobierno, estaba allí la vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez, fue quien dio las palabras de apertura del evento, y mucha gente, más que alegrarse, pues un poco de disgusto por la instrumentalización del régimen al sistema de orquestas, ¿no? De alguna manera hacen esto, que es maravilloso, pero dicen que es más para lavar la imagen de lo que sucede en Venezuela. Digamos que pan y circo. Algo así. Claro. Pues muy triste, porque la cultura no debiera tener orilla política. Exactamente. Sí, ni tendríamos por qué inclusive meter el asunto de la narcodictadura, pero evidentemente hacen este tipo de cosas para tapar un poco las deficiencias y los faltos que tienen políticamente hablando y socialmente hablando, porque la gente sigue padeciendo de hambre y sigue habiendo dictadura y sigue habiendo represión, y de hecho las elecciones del fin de semana muestran claramente que al ganar
de los 23 estados ganar 20, sí, que pues el poder es enorme. y El en que los tiene tres, Nicolás y en Maduro. los tres que no ganó, seguramente le pondrán esa figura a la que hemos hablado, ¿no? El protector del Estado, que es más o menos como una gobernación paralela al Sí, gobernador de oposición. gobernadores como ad pasa, hoc, es- como pasa en el estado Táchira, ¿no? Que es fronterizo con Colombia, que está Freddy Bernal, aunque tenemos a la gobernadora de oposición. Pues sí, Demar, sí salieron muchos videos después, parece que le habían dado solamente un refrigerio a todos los participantes, pues quejándose de eso, y nada, yo creo que si hubiese sido una iniciativa del mismo sistema, probablemente no hubiese sido tan criticada, pero bueno, sí, fue apoyada por el Estado y de alguna manera distrae, ¿no?, de lo que pasa realmente en Venezuela. Pero igual, una hazaña, imagínate, 12.000 y cada uno con su instrumento, cada uno músico profesional, ¿Qué? era uno de los requisitos. Lo que sí creo yo, Cindy, al ver las imágenes del evento, es que solamente unos muy pocos instrumentos tenían micrófono para poder llevar el sonido, porque es claro. Y es que, ¿sabes? Una limitante, y esto sí es a punta de lógica, una limitante para poder 12.000 personas tocar la misma pieza musical Pero está en el retorno, porque no es el mismo tiempo del quien está claro, en del la que punta está en como la el que punta, está el atrás, ¿cierto? Sí, Entonces, claro. a no ser, bueno, no lo veo en las imágenes, no vi que hubiera parlantes cada tanto para poderles dar retorno a ellos y saber en qué tiempo están en la nota. No, sí, ahí se ven en cada una de las secciones hay o sea, en los que están en el patio, hay como le dicen ustedes parlantes, sí, como un Monitor, bafle, sí, una sí. cosa de Monitor. estas, Ok. y allí me imagino que iban escuchando. La verdad igual es una hazaña, el sistema de orquesta Simón Bolívar es uno de las orquestas más importantes del mundo, además tiene una gran trayectoria, fue creada además por el maestro Abreu hace muchos años, y es lo que siempre les he contado acá, ¿no? Es un sistema que incluye en la formación musical a niños y jóvenes de todas partes del país, pero que son más de bajos recursos. Entonces, a través de la música, pues tienen un componente educativo, ¿no? Entonces, y el sistema a todos les entrega su instrumento y van creciendo, o sea, desde que son chiquiticos y entre los 4 o 5 años hasta que ya llegan a la orquesta más grande. Y así se va renovando el sistema. Es increíble, de verdad que Pues suena es muy de las bien. de las mejores cosas que tenemos en Venezuela. Lástima que sí se haya politizado un poco y bueno, más que poder resaltar ese logro de 12.000 personas tocar una canción o varias canciones al mismo tiempo, pues tiene allí el componente Así político. es. Pero bueno, Emar, ahora nos vamos a México porque hay otro récord Guinness y es precisamente para el personaje de la Chilindrina o para María Teresa de las Nieves, conocidísimo. Todos hemos visto María el sábado. Antonieta. María Antonieta, sí señor, María Antonieta de las Nieves, que recibió también el récord Guinness a la interpretación de un personaje por tantos años, o sea, por más tiempo. Y es que ella ha interpretado a la Chilindrina desde hace 48 años y 261 días. Caramba. O sea, a ella también le dieron un récord de Guinness, como les decía, por la carrera más larga como actriz, interpretando el mismo papel infantil. Normalmente cuando pues los personajes crecen ya no lo interpretan, pero bueno, ella sigue, Bueno, ¿no? todo Haciendo... el elenco, inclusive Gómez Bolaños interpretó el Chavo siendo una persona ya adulta, ¿no? No era joven cuando empezó a interpretar el papel del Chavo del Sí, Ocho. ninguno de ellos. De hecho, hoy en día María Teresa de las Nieves tiene 70 años. María Antonieta, ¿por qué se te Sí, mete yo no sé Teresa? por qué digo María Teresa, perdónenme los oyentes. María Antonieta. María Antonieta de las Nieves ya tiene 70 años y sigue interpretando a la Chilindrina, ¿no? Tiene a veces algunos espectáculos en hacía México y unos fuera del país. espectáculos con los circos, Sí. sobre todo, y todos lo hicieron de esa Que misma manera. además hubo mucha polémica, ¿no? Por el tema de los derechos, de su interpretación, porque realmente es un personaje original de Roberto Gómez Bolaños. Y ahí siempre hubo allí una batalla legal para que ella pudiera seguir interpretando a la Chilindrina a pesar de que el programa acabó. Con todos hubo una batalla legal alrededor de los derechos de autor de los personajes que fueron creados por Gómez Bolaños, claro. Sí, y bueno, eso es lo que le ha dado a ella
La hemos visto obviamente en novelas mexicanas, pero bueno, la Chilindrina es la que le ha traído Claro, mayor todo su reconocimiento éxito, sí, sin y duda. mayor alegría. Entonces sí, también récord Guinness para esta actriz mexicana. Y seguimos en México de Mar, y es porque Frida Kahlo, o una obra de Frida Kahlo, se convirtió en la obra de un artista latinoamericano más cara, o que se vendió más caro en la historia de unas subastas, y estamos hablando de un autorretrato de ella, obviamente, y también se ve allí su esposo Diego Rivera en la obra, y pues que se vendió la semana pasada en 34.9 millones de dólares. Guau, Y caramba. estoy hablando de un cuadro más o menos pequeño, ¿no? Lo que pasa a uno a la Mona Lisa cuando lo ve en persona, que cree que es una majestuosidad y realmente es un cuadro muy chiquito. Esto mismo pasa, lo compró un empresario argentino, Eduardo Constantini, que además muy orgulloso de haberlo adquirido, y como les decía, se convirtió en la obra de un artista latinoamericano vendida a mayor precio en la historia de unas subastas. Superó ella misma a uno de su esposo, de Diego Rivera, que era quien tenía el, ¿cómo se dice? El récord, tal vez. Esa obra tenía el récord, y bueno, ella ya lo superó. Se llama Diego y yo, este autorretrato, y bueno, dice este empresario argentino que Frida va a quedarse para siempre en la historia del arte. Impresionante. 34 millones. Veo el autorretrato, debo decir que, pues, no sé, habrá un público especializado a los que les guste el autorretrato, pero para el por arte ejemplo de Frida, no. porque Sí, no. la verdad, pues, Bueno, más como su esposo, sí, pues, el de sí Diego era, Rivera sí, claro. era una genialidad, Pero pues el de era Frida no. muralista, pero a mí Frida nunca me ha parecido, pero bueno, el arte es subjetivo, ¿no? Obviamente cada quien, y de todas formas sí fue un personaje importantísimo, además con una vida muy dura la vida de Pero Frida además, Kahlo. un autorretrato que se termina en el 49 en medio del romance o el escándalo de baranda que había por aquella época, del romance que sostenía Rivera con María Félix, que era actriz y que era Sí, amiga claro. de Frida Kahlo. O sea, Sí. una cosa trágica. Por eso digo que la Bueno, de vida pronto de por eso Frida- tenga el valor, ¿no? Porque estamos viendo qué había detrás de la obra, Sí. y la historia, pues, cero simpática. La verdad no es ni la historia de amor ni la historia de superación. No, la Es verdad la historia que- de cachos más horrible que hay. Si hay un ejemplo de relación tóxica, sentimental tóxica en la vida, es la de Frida Kahlo y Diego Rivera. De verdad que ambos sí tuvieron allí una relación bastante tormentosa, pero bueno, él la acompañó hasta el final de sus días, ¿no? Ya luego que quedó postrada en la cama, y fue bastante triste. Pero nada, este señor argentino decidió pagar esos 34.9 millones de dólares. Seguramente cuando la decida vender, pues ya no costará 34, sino 50. Entonces, ahí recuperará y ganará un dinero. Y antes de irnos a historia, quiero contarles que la NASA ha publicado o anunció la semana pasada la publicación en español de una historieta o un cómic digital interactivo que se llama First Woman, o La Primera Mujer, que tiene como protagonista a una hispana, Kylie Rodríguez, que fue la primera mujer en pisar la luna. Entonces es una historia ficticia creada por esta agencia espacial estadounidense, pero bueno, de alguna manera es para resaltar el papel de la mujer y lo que esperamos que pase muy pronto, en que una mujer pueda pisar la luna muy pronto. Entonces nada, esto tiene obviamente como objetivo inspirar a la próxima generación de exploradores, porque bueno, la idea no es que ser astronauta sea algo nada más de hombres, sino que todos podamos, las mujeres también, puedan hacer esta profesión. Entonces está bastante interesante. A propósito de dilemas para pensar, estos son los temas que se dicen, se conversan, pero que nunca terminan en nada, ¿no? Por ejemplo, ese que estás exponiendo tú, y uno que les voy a proponer, que además sale en estos momentos. Hay un asteroide que está identificado que lleva una importante carga de oro, y entonces algunos están preguntando quién sería el país, la potencia, encargada de extraer oro del asteroide y traerlo al planeta Tierra, y qué costo pudiera tener ese oro, si más costoso, que más caro que el oro que Claro. tenemos nosotros en el planeta Tierra. Les hablaba hace unos meses, ¿se acuerdan de el vino más caro del mundo? Era una cantidad de botellas
que era costoso porque había estado unas semanas en una nave espacial muy cerca de la Estación Espacial Internacional y que por eso había valorizado el precio de esas botellas. Imagínense cuánto costará oro extraído de un asteroide en el espacio. Es el asteroide Fiche 16, un asteroide que han calculado vale más que la economía del mundo. Yo creo que mejor dejémoslo allá y cuando podamos llegar a Marte vemos si lo podemos. Pero vea usted que hay forma de aterrizar, porque es un asteroide que mide 225 kilómetros. Es un asteroide grande. Claro, es grandísimo. Claro, como para que aterricen y lo fracturen. Bueno, y a propósito no tenemos mucho más en de qué pensar. Asteroides, les recomiendo entonces, creo que para mí la película más famosa en temas espaciales, y es Armagedón, ¿no? Con Bruce Willis y Ben Affleck y Liv Tyler, que también es algo así, ¿no? Deben aterrizar en un asteroide que va a acabar con el planeta. Entonces, véanla porque es muy chévere, es muy buena. La vi alguna vez, sí. Sí, Armagedón, que sí. La canción es famosísima, ¿no? La canción de la película es de Aerosmith, entonces también fue muy famosa. Se las recomiendo, debe estar en alguna de las plataformas. Armagedón. Ahora sí, nos vamos a escuchar hoy en la historia la voz del doctor Fernando Londoño, 9 de la mañana, 7 minutos. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la hora de la verdad, a través de Radio Red. Hoy en la historia. ¿Ha oído hablar usted de la guerra del opio? Seguramente que sí, pero muy pocos saben realmente qué fue lo acontecido. El opio es un narcótico derivado de la dormidera, con unas repercusiones sobre la salud parecidas a las de la cocaína. El opio sirve o servía para algunos por razones medicinales, esa disculpa también existe para el opio o esa circunstancia, pero el opio en cantidades y sobre todo fumado, cuando se inventó el que el opio se pudiera ingerir a través de las pipas, porque a través de las pipas pues se expele el humo, pero se ingieren sustancias, las sustancias que van adentro. Empezó el consumo masivo del opio con unos efectos enormes. Y esto fue en la China antes del año de 1830. Esta es una historia nada enaltecedora para el Imperio Británico. Los británicos, a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales, empezaron a controlar la venta de opio en la India y autorizó a mercaderes privados para llevarlo a la China, pues que está tan cerca de la India, como ustedes saben por sus conocimientos de geografía, transportado por el mar a China. En 1729 se producían 200 cajones de opio. Pues las importaciones fueron subiendo y llegaron a 40.000 cajones en 1838, cuando se va a desatar la guerra del opio. La China no podía aceptar esto. El gobierno Qing, Q-I-N-G, hizo todos los esfuerzos posibles por parar el consumo del opio, pero los británicos estimulaban su producción y su venta. Pues eso le costaba a la China muchísimo dinero, el combate contra el opio, y a comienzos de la década de 1830 se van creando situaciones muy difíciles. La China le encomendó a un funcionario ejemplar, Lin Zexu, casi como Zeus, Zexu con Z-E-X-U. El combate contra el opio, hizo cosas maravillosas, libró batallas con mano muy fuerte. Lin Zexu combatiendo
contra el opio. Pero ¿cómo se manejaba a los extranjeros? Lin Sexu llegó a poner en prisión a 1.600 chinos, pero el problema era de Inglaterra. Pues Lin Sexu se dirigió a Su Majestad Británica y le dijo estas palabras: si usted se enfurecería, a ver si las tenemos textualmente, sí, imagine que hubiese gente de otro país que llevase opio a Inglaterra para venderlo y convencieran a su pueblo de que lo compraran y fumaran. Sin duda, Su Majestad se disgustaría profundamente y se enfurecería. Pues Su Majestad no se enfureció y empezó la guerra del opio en la lucha contra China. Lin Sexu hizo barreras acuáticas y compró cañones para combatir a los británicos. Sin embargo, la Armada británica rápidamente, después de haber sido expulsado de Macao por los portugueses, se trasladaron a la isla desierta de Hong Kong. Este es el origen de Hong Kong. Era una isla desierta. Hoy es una de las islas más habitadas y más prósperas del mundo. Había un comerciante inglés, Jardine, que tenía una compañía llamada Matheson & Company, que viajó a Londres para convencer a la Gran Bretaña que declarara la guerra a China, como efectivamente la declaró. Salió de la India una fuerza expedicionaria británica con 16 navíos de guerra y 32 de otras clases. Como les decía, Lin Sexu se preparó para la batalla en Cantón, pero la Armada inglesa no tuvo ningún problema, se dirigió a los grandes puertos de Ningbo y Tianjin, los que cerró sin mayor dificultad. Los chinos no podían negarse a negociar, pagaron una indemnización enorme por los costos de guerra y siguió vivo el problema del opio. Lin Sexu fue enviado al exilio por permitir que empezara la guerra y ahora había sido tratado él con mano muy dura. Encadenado, fue lanzado pues a las tinieblas exteriores. En Inglaterra se forma otra fuerza expedicionaria, con 10.000 hombres más, el doble que la anterior, y en 1841 los británicos ocupan varias ciudades costeras estratégicas, entre ellas Shanghái, ¿sí? La actual capital de China. Decenas de oficiales Qing se suicidaron cuando vieron segura la derrota. Y los británicos tomaron posiciones frente a las murallas de Nankín. Y ahí vino el Tratado de Nankín, firmado a punta de pistola, que le obligó a la China a pagar 21 millones de onzas de plata, a suprimir lo que se llamaban el Kohong, que era la institución que combatía el opio, y estipuló la apertura de 5 puertos internacionales y un arancel del 5%. De manera que China perdió la guerra del opio, el opio quedó abierto al consumo y la Gran Bretaña, a través de la empresa británica de las Indias Orientales, la Compañía Británica, impuso su comercio maldito del opio. Entre 1840 y 1842 la China es destruida y desde entonces viene la prevención de los chinos contra Occidente. Ese ha sido un proceso supremamente difícil que tiene un origen. La manera como la China fue injustamente derrotada entre 1840 y 1842 en 2 guerras sucesivas, la primera y la segunda guerra del opio, por la Armada británica para imponer el cultivo y sobre todo el consumo del opio entre los chinos, que llegó en su momento a unas proporciones gigantescas. Y esta es la historia que les contábamos a ustedes gracias a Sesco. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 15 minutos.
En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor